Feliz miércoles para toda la familia de Fusagasugá, Cundinamarca y Colombia. Bienvenidos a su programa Criterios. Hoy a mi lado se encuentra Carlos Alberto Hernández, un joven de esta ciudad que con apenas 26 años tiene un amplio conocimiento en derecho, es abogado y también es concejal del municipio de Fusagasugá. La gente confía en él por su bandera o por su proyecto político. Primero la voluntad de Dios y luego la voluntad de la gente. Bienvenidos al programa Criterios. Carlos Alberto, ¿cómo estás? Luis Enrique, cordial saludo, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes tú ya pasadas las elecciones? Eres concejal de este municipio. Dirígete al pueblo de Fusagasugá y coméntanos un poco cuáles van a ser tus primeras tareas una vez que ingreses y tomes posesión de tu curul, que esperamos y estamos claros que va a ser el mes de enero. Sí, bueno, pues la comunidad de Fusagasugá ya muchos me conocen, soy Carlos Alberto Hernández, soy un joven de 26 años, abogado con estudios en medicina, también técnico en gestión empresarial, un joven que se ha dedicado a formarse, a capacitarse, pero orgulloso de ser campesino. Entonces, algo que yo quiero hacer una vez inicie mi trabajo en el Consejo desde el 1 de enero del 2020 es trabajar por ese cambio en la forma de hacer la política, atacando precisamente los focos de corrupción, estructurando un plan de gobierno de estructura social, de estructura realmente dedicada a la comunidad como tal. Vemos que a lo largo de toda tu campaña, que fue una campaña porque hay que reconocerlo, que fue atípica, porque por lo general vemos campañas donde hay un despilfarro, donde se dejan evidenciar el poder de las maquinarias. Ustedes como jóvenes y como jóvenes de la Alianza Verde que acompañaron al hoy alcalde Jairo Ortúa, hicieron todo lo contrario, porque hicieron, como quien dice, una campaña de a pie. Se dirigieron a las veredas, a los corregimientos, fueron por la masa juvenil, por los estudiantes, y quizás este es el resultado que tenemos ahora es precisamente ese trabajo previo que hicieron. Hablaba yo con mis entrevistados anteriores, dentro de ellos tu colega Jorge Mario Torres, y él decía precisamente eso, que lograron calar no solo en la población adulta, sino también en la juventud, y creo que su trabajo va acompañado de ese sentimiento juvenil, de esa fuerza de la juventud de procurar cambios para la ciudad. ¿Consideras o compartes tú esa idea? Sí, la comparto totalmente, de todas maneras. Yo, por ejemplo, hice una campaña muy austera. Realmente el recurso económico que utilicé fue producto de mis ahorros. Fue una campaña que utilicé donde la hice incluso sin diputado, sin gobernador. La hice de una manera independiente, una campaña que hice puerta a puerta, calle a calle, recorriéndome algunas zonas veredales, las calles de las comunas de Fusagasugá, hablando con la gente, escuchando las necesidades, las problemáticas y planteando las posibles soluciones que puedo llegar a trabajar desde el Consejo Municipal. Comparto también la percepción que acabas de decir, es un vuelco que le dimos a la forma de hacer política o campaña política, ¿no? Generalmente las maquinarias han venido utilizando grandes cantidades de dinero, ¿no? Nosotros fuimos muy austeros realmente, tanto nosotros como concejales, como el candidato actualmente, el alcalde electo Jairo Ortúa, utilizamos realmente unos recursos económicos muy poco. Más que todo utilizamos fue la fuerza de la gente y en mi caso, como dice el eslogan de mi campaña, primero con la voluntad de Dios, luego con la voluntad del pueblo. Yo soy un joven muy creyente y considero que eso es una fuerza muy vital para mí y aparte de todo el pueblo me escuchó. El pueblo escuchó una nueva propuesta, el pueblo escuchó a un joven que tiene una iniciativa de hacer una política limpia, transparente, que no es una política vendida, no es una política llena de corrupción o de artimañas como se ha venido de pronto evidenciando en muchos casos anteriores. Dicen que el pueblo es la voz de Dios y quizás fue quien te acompañó, ¿no? ¿Qué hacía Carlos Alberto Hernández en el momento cuando ya sabe que logró subir perdón, y entrar al Consejo Municipal? ¿Qué fue lo primero que vino a tu cabeza? No, lo primero que vino a mi cabeza fue un gracias Dios mío, gracias por esta oportunidad y este regalo que me concedes. Igualmente se me vino a mi mente mi familia y la gente que confió en mí, los más allegados. Posteriormente lo que hice fue salir, hacer un videoclip agradeciéndole a la comunidad de Fusagasugá, diciéndoles que así hayan votado por mí o no lo hayan hecho,
Yo voy a ser el concejal de Fusagasugá independientemente de quién sea la persona que tenga una calamidad. Yo tengo que llegar allí a dar soluciones, a dar precisamente esos cambios políticos. Entonces, eso fue lo que hice. Es un proceso de transformación. Lo que vemos ahora con este resultado, creo que el Consejo y sus 17 corporativos, o aquella más, voy a cortar ahí, es un cambio lo que se va a evidenciar en el Consejo, porque vemos que la corporación queda integrada por personas que ya integraban esa maquinaria, que repiten la curul, y una fuerza joven. ¿Crees que eso vaya a ser el cambio, o vaya a lograrse el cambio que necesita Fusagasugá? No va a haber ningún tipo de imposición, quizás en cuanto a la experiencia que puedan tener uno y que carecen otros, quizás puedan tener secuelas de esa maquinaria totalmente dentro del Consejo. ¿O crees que ustedes como fuerza alternativa lleguen como a depurar esos casos o esa corrupción que no deja de invadir el Consejo Municipal también? ¿Crees que ustedes van a lograr esa transformación dentro de la institución? Pues mira, la institución precisamente es un cuerpo colegiado, somos 17 concejales electos, hay unos que vuelven a repetir, pero lo que yo considero es lo siguiente: independientemente de la cantidad de votos, independientemente que hayan sido concejales en momentos anteriores, en este momento tenemos una curul cada uno de nosotros y valemos exactamente lo mismo. Lo que nosotros estamos mirando y queremos, y como concejal quiero invitar a mis colegas, es de que trabajemos por una política distinta. Nosotros escuchamos en la campaña las quejas de la comunidad, la negación hacia el tema político de la comunidad, esa parte renuente, ¿no?, del ciudadano. Pues si lo escuchamos y decíamos que no íbamos a ser parte de ese mismo conglomerado político, hagámoslo realidad. Realmente llevémosle las soluciones a la ciudadanía, que un proyecto de acuerdo realmente se ejecute, y que no deje de ejecutarse por temas de intereses políticos, ya que si la ley no lo determina, que no podemos desarrollar ciertas actividades, bueno, que sea la ley, que sea por temas de ley, pero no por temas de voluntades políticas. Sabemos que ustedes como jóvenes vienen a ser como también la fuerza o el rostro conciliatorio dentro del Consejo. Ustedes tienen dentro de sí la responsabilidad de integrar, y era lo que hablaba también con Jorge Mario, tu colega, en la entrevista pasada, que ustedes van a ir a buscar todas esas propuestas de los candidatos que resultaron electos a la alcaldía y los que no, de los concejales que resultaron electos y que no, porque todas esas propuestas van a llegar a enriquecer la institución ahora. Háblame un poco de eso. Totalmente, mire, nosotros en este momento estamos manejando una política, un trabajo muy neutral. De hecho, Jairo Ortúa también en su campaña fue muy neutral, un candidato neutral. En mi postura como candidato al consejo en su momento también fui un joven muy neutral, y sigo manteniendo esa neutralidad dentro de la institución ahorita una vez electo. Yo considero que el equipo, o sea, las buenas respuestas y las buenas soluciones se van a dar por varias ideas aportadas por distintos sectores. Y el trabajo en equipo siempre trae buenos resultados. O sea, el que se va por un lado individualizado, negado a escuchar a los demás, a no querer trabajar en equipo, es un político que sencillamente no le conviene a un municipio ni a una institución como el Consejo. No debería existir en el Consejo esa resistencia al cambio luego de estos resultados, porque es un cambio inminente lo que hay en Fusagasugá. Lo que se viene para Fusagasugá debe ser un cambio tal cual como ocurrió el pasado 27 de octubre, cuando quizás muchos de los fusagasugueños esperaban un resultado que apoyara la maquinaria, y quizás muchos también estaban resignados y no participaron porque, oye, dijeron, no, es que se va a imponer la maquinaria porque ya tenemos un historial en Fusagasugá donde la maquinaria quizás llega. Y va Jairo Ortúa, y lo que te decía hace un momento, con aquella diplomacia logró transformar los resultados electorales precisamente como resultado de toda la campaña que realizó con los jóvenes, con los adultos mayores, con las personas adultas. Llega Jairo quizás de forma sorpresiva, porque muchos no lo esperaban, quizás esperaban para ir un tercer puesto en los resultados, y mira, obtuvo el primero. Después recuerdo que después del séptimo boletín ya se daba como virtual ganador, y llegó al final del conteo y Jairo Ortúa
comentaban también que se hizo un reconteo y salió victorioso porque le sumaron un voto más. ¿Qué pasa en el Consejo con relación a este resultado? ¿Tú crees que también ustedes sean esa figura de transformación? No vamos a hablar de términos revolucionarios porque quizás no van a revolucionar, sino transformar, integrar y hacer lo del Consejo lo que está esperando la sociedad fusagasugueña. Sí, mira, este consejo tiene algo muy peculiar, ¿no? Y es que aparte de nosotros dos como concejales del Partido Alianza Verde con mi colega, que somos los dos más jóvenes de la institución o de la corporación, hay algo muy interesante y es que casi todos los concejales nuevos que entraron son jóvenes. Son personas de 28 años, de 29 años, y eso nos permite tener una articulación entre jóvenes muy interesante y darle precisamente esa nueva orientación en la forma de ejecutarse el tema o el trato allí en el recinto de la democracia. Hay algo muy importante también que hay que tener en cuenta y es que tú lo acabas de mencionar. La comunidad de pronto en cierta forma no esperaba a Jairo como alcalde. Yo a Jairo siempre le dije, Jairo, usted va a ser el alcalde de Fusagasugá. Fui uno de los concejales que estuvo siempre de frente y aún en este momento estoy, uno, orgulloso y dos, seguro del trabajo que vamos a desarrollar. ¿Crees tú que Jairo marca como un precedente en la historia política de este municipio? ¿Crees que 4 años después se vuelve a imponer la maquinaria o crees que ya Jairo como que rompió la historia de la política de Fusagasugá en dos, con la fuerza de la gente que pueden transformar este municipio? ¿Crees que van a venir nuevas fuerzas alternativas? ¿Tú crees que el resultado que obtuvo Jairo va a servir como motivación para los que integraban o los que están en estos partidos que son fuerzas alternativas de seguir trabajando por el municipio? Sí, totalmente. Mire, de hecho, la elección que se dio este 27 de octubre es muestra de lo que quería Fusagasugá. Fusagasugá quería un cambio. Fusagasugá le dio la oportunidad a la juventud, Fusagasugá le dio la oportunidad a una política de no maquinaria, una política de no despilfarro económico. Y eso es algo muy importante que tenemos que nosotros también cuidar, pero también es un tema de muchísima responsabilidad. Nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de mostrarle al pueblo fusagasugueño que podemos hacer las cosas bien, que podemos hacer un buen ejercicio político. Y les garantizo que eso es lo que nosotros vamos a hacer, un buen ejercicio político, un ejercicio transparente, sin corrupción. De hecho, nosotros estamos abanderando muchísimo el tema de atacar la corrupción. Hicimos la firma de un pacto anticorrupción y de ética también. Y eso es algo que queremos mostrarle y llevarle a Fusagasugá, llevarlo a que vuelva a creer en la política, en esa política alternativa. Nosotros queremos también igualmente incentivar a los jóvenes a que empiecen a tomar cada día más interés por los temas políticos. Es algo que yo también lo decía siempre en campaña y que siempre lo decía en forma de invitación a la juventud. Nosotros como jóvenes, a la edad que yo tengo, somos el presente. Ese presente que tiene que empezar a cambiar ese futuro que va a venir. Son como esquemas también, que la política exige nuevos esquemas, porque es lo que la gente critica mucho. Yo no creo, Luis Hurtado no cree en la crítica constructiva ni destructiva, yo simplemente creo en la crítica. Decía, es que estamos adaptados a los viejos criterios, haciendo alusión a los estándares pasados, y la sociedad moderna o la sociedad actual está exigiendo nuevas formas. Y en esa exigencia de nuevas formas llegan también nuevos dirigentes, nuevos líderes sociales, se crean nuevos movimientos y llegan nuevos concejales, llegan nuevos líderes. Y le preguntaba yo a tu compañero también, ¿ves en Jairo Ortúa el líder de la juventud? ¿Crees que si vaya a transformar este municipio en 4 años o va a sembrar la base para una transformación que quizás dure mucho más tiempo? Yo veo a Jairo como un líder de la juventud, pero también lo veo como un líder de la forma, de esa forma distinta de hacer política. Y estoy seguro que desde aquí se empieza a implantar un nuevo precedente en el ejercicio político cada vez que vaya a haber elecciones. Porque precisamente algo que se dio a conocer es que Fusagasugá tuvo un voto de opinión. Y ese voto de opinión es importantísimo. ¿En qué sentido? En que Fusagasugá votó por ese cambio, votó por ese candidato que no hizo los conciertos, votó por un grupo de concejales que trabajó de una manera
limpia, Y, también transparente, jóvenes en su gran mayoría. y quizás fue un voto de castigo también, porque quizás existieron electores o hay electores que quizás no estaban de acuerdo con las propuestas de Jairo porque pertenecían a un movimiento político. Pero ya cuando se produce todo aquel despilfarro, porque eso se notó en la calle, y quiero reiterar lo que me atrevo a dar esta opinión dentro de mi programa de entrevistas, porque no soy población electoral colombiana, no voto en Colombia, no tuve el placer, quizás de decirlo así, de poder sufragar, no lo hice. Y eso me dio la percepción de verlos y estudiarlos a cada uno. Y se notaba en la calle a la hora de que se hacían los reportajes, quizás se hacían las entrevistas en la calle, que había muchos ciudadanos que no compartían esta postura de Jairo Ortúa, pero que decidieron votar por él porque a lo largo de su campaña él logró convencerlos. Y ya al final, cuando se vio aquel despilfarro de los demás, de los demás candidatos, dijo no. Porque, y de hecho, en las redes sociales había una campaña que decía no votes por el que hizo concierto porque ese dinero tiene que buscarlo cuando llegue a la alcaldía. Y quizás eso también formó parte de todo esto que se acomodó y la gente logró notar esa campaña honesta, bonita, sincera, cercana, con la fuerza de la gente y opcionar por él. Un voto de castigo, te lo quito a ti y te lo doy a ti porque considero que tú eres el camino para ese cambio. Sí, bueno, tú también lo llamas voto de castigo, yo también lo llamo voto de opinión. Y es que la gente fue crítica en ese sentido, de decir, bueno, aquel candidato utilizó tanto el fin de semana, aquel otro utilizó tanto, pero este hombre, este joven ha hecho campaña con una maletica en su espalda, en la calle, con un grupo de personas en la calle, y eso es algo que la gente vio y entendió y dijo, oiga, vamos a darle la oportunidad a este joven que está haciendo las cosas con esfuerzo, con sacrificio, un joven que ha sido disciplinado, y si es disciplinado en campaña y ha mostrado esa humildad y esa sencillez en campaña, es un joven que lo va a seguir haciendo en la alcaldía, y muestra de eso lo hemos hecho después de las elecciones. Hemos salido a la calle a agradecerle a la gente, hemos estado en la plaza de mercado, en la comuna norte, en varias veredas, agradeciéndole a la gente, puerta a puerta, calle a calle, como hicimos en campaña, así mismo estamos haciéndolo ahorita, agradeciéndole a cada uno de los ciudadanos que nos dio ese voto de confianza, y es un voto de compromiso de nuestra parte para con ellos. Ya hablamos bastante de Jairo, ahora retomemos la entrevista, hablar de ti. Me hablabas tras cámaras que tú no tienes propuestas y quizás eso es algo bonito porque hacerle propuestas o promesas a la gente que a lo largo de un cuatrenio no se puedan cumplir, tú me decías que tenías principios de hacer, hablabas de juventud, hablabas de educación, hablabas de cultura, hablabas de deporte, hablabas hasta de fe, que eres un hombre temeroso de la fe y eso es bueno incorporarlo. Por ahí alguien me decía, hay que llevar el evangelio, llevar la fe a la política y no politizar el evangelio. Independientemente de la fe cristiana de cada quien, yo creo que Dios debe estar presente en todo eso. Cuéntame de esos principios que tú vas a perseguir y cómo los vas a desarrollar. Bueno, precisamente hablando de ese tema, cuando la gente me pregunta que qué plan bandera tenía yo no tenía un plan bandera de decir mi problema y mi foco va a ser la educación, va a ser la corrupción, va a ser tal sector, no, porque yo voy a ser concejal, o soy concejal de este municipio, y Fusagasugá está comprendido por una cantidad y una diversidad de necesidades, de problemáticas, una gran cantidad de personas de distinta religión, de distinto color, de distinto origen. Entonces, realmente mi plan bandera como tal, si es de resumirlo y de decirlo, es Fusagasugá entera. O sea que tus planes o tu plan bandera van a surgir en el momento determinado de las mismas necesidades de la población. Totalmente, y eso es lo que yo he venido haciendo. De hecho, yo siempre le dije y lo sostengo, yo no quiero tener las puertas de una oficina abiertas para que la comunidad se acerque al despacho y a la alcaldía a buscar al concejal. No, todo lo contrario, yo quiero que la gente me invite a sus barrios, que la gente me invite a sus veredas, que la gente me invite a su casa, y es allí donde yo quiero tener esa oficina, en el recinto de cada uno de los ciudadanos,
donde yo pueda acceder a escuchar las necesidades, a escuchar las problemáticas y entre todos podamos armar proyectos y que sea yo quien entre allá realmente a plantear ese proyecto y a debatirlo en pro de la comunidad fusagasugueña. Quiero ser puntual contigo en una situación que no va a escapar del quehacer de los fusagasugueños. La gente muchas veces sí comparte tus opiniones, comparte tus criterios y es válido que no sea la gente quien se acerque, porque el trabajo precisamente de ustedes como concejales es ir a la ciudadanía que los eligió y lo llevó a una institución para que ustedes fueran sus voces y los representaran de la forma correcta. Pero si Luis Hurtado ahora mismo te pregunta cuál es una de las necesidades que tú como concejal consideras debe ser resuelta a corto y mediano plazo en esta ciudad, ¿cuál sería? Bueno, hay varias. Yo te voy a decir no solamente una, sino te voy a decir al menos unas 3. Primero, yo considero que Fusagasugá tiene que empezar a cambiar el chip y empezar a implementar la cultura ciudadana. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que comprender lo siguiente, y es que no toda la responsabilidad está en manos de un alcalde o de un grupo colegiado como el consejo. Nosotros como ciudadanos, como constituyentes primarios, tenemos la obligación, tenemos el derecho, pero también tenemos ese deber de exigir, de hacer veeduría, de empezar realmente a trabajar por una ciudad embellecida, por una ciudad segura, por una ciudad educada, por una ciudad culta. Entonces, yo creo que una de las primeras necesidades que tenemos es eso, empezar a decirle al ciudadano fomentar la cultura ciudadana. Que hay que fomentar una cultura ciudadana que nos va a permitir tener un sentido de pertenencia. Cuando uno tiene un sentido de pertenencia, uno tiene amor por lo que tiene, por lo que es de uno, ¿cierto? Y lo cuida. Exactamente, es como, imaginémonos cada uno de nosotros que Fusagasugá es nuestra casa, que somos personas ordenadas, que nos gusta tener todo limpiecito, todo en su puesto, que si llega alguien a intrometerse en nuestro hogar, pues nos vamos a sentir. Entonces, así mismo tenemos que tener nosotros como ciudadanos esa percepción. Y creo que la responsabilidad debe ser compartida entre la ciudadanía y no solo también fomentar la cultura ciudadana, y quiero ser claro y enfático en esto, sino también que ese fomento de cultura y educación ciudadana vaya acompañada de responsabilidad de los dirigentes, pues. ¿Por qué lo digo? Porque quizás sí logramos fomentar ese cambio, esa transformación en el ciudadano, pero ese cambio no viene acompañado de políticas públicas. Por ejemplo, yo logro que un ciudadano se habitúe a sacar los desechos o los residuos de sus hogares en los días correspondientes. Fomento esa forma de cultura que aquí creo que se cumple mucho, que no deseche basura en los principales parques y plazas de la ciudad. Exacto. Lo logro, pero no tengo papeleras, no tengo un barrido de la ciudad, una limpieza de la ciudad acorde a lo que los fusagasugueños se merecen. Entonces yo creo también que eso debe ser compartido, fomentar cultura ciudadana con responsabilidad de todos los funcionarios que integran las diferentes instituciones. Luis Enrique, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho nosotros en este momento tenemos una posición de liderazgo. Somos servidores públicos donde tenemos encima de nosotros la mirada de cada uno de los ciudadanos. Si nosotros estamos diciendo que vamos a crear una cultura ciudadana y nosotros no la tenemos, pues sencillamente sería algo irreal e irracional, sí, ilógico. Ilógico estar promocionando una cultura cuando el mismo servidor no la tiene. No, pues tenemos que empezar por la alcaldía, tenemos que empezar por el recinto del consejo, tenemos que empezar por cada uno de los servidores públicos y pues así sucesivamente con cada uno de los sectores poblacionales. Porque yo soy muy seguidor de las redes sociales y cada vez que utilizo ese término cultura ciudadana, inmediatamente la gente se sitúa. Y yo creo que la cultura es algo que encierra muchas cosas. Esa palabra, al igual que la palabra fe, encierra muchas cosas. Yo hablo de la transformación del comportamiento del ser humano y de la conciencia humana. Yo hablo de esos principios, pero también son situaciones muy profundas. Bueno, ya hablaste de esa necesidad inmediata. Me decías que me ibas a enumerar otras 2 porque me dijiste 3. Sí. Cultura ciudadana. El tema de empleabilidad en Fusagasugá. Importantísimo. Fusagasugá tiene unos problemas de desempleo muy fuertes. Nosotros vemos que los jóvenes incluso salen de sus estudios, no tienen nada que hacer en Fusagasugá. Ahí es donde empieza el tema de la delincuencia a aumentar, empieza a aumentar el tema de la drogadicción.
empieza a aumentar también la deserción de la población joven de Fusagasugá, pues porque empiezan a salir a migrar a otras ciudades en busca precisamente de esa opción laboral. Y aparte de todo, las mujeres, por ejemplo, cabeza de familia, tampoco tienen un qué hacer en Fusagasugá. Ese problema de la empleabilidad es un tema muy importante y que queremos empezar a solucionarlo o a darle solución lo más pronto posible. ¿Cómo lo van a realizar? Primero que todo, empezando a darle los beneficios al sector empresarial para que llegue a nuestro municipio, que sea el sector empresarial el que le otorgue en primera medida una oportunidad directa al fusagasugueño de emplearse allí, que no llegue de pronto un sector laboral de afuera, sino que se le dé la garantía y el principio de oportunidad al fusagasugueño, que si en su debido momento pues ya el profesional no se encuentra en Fusagasugá, pues que tenga cabida de pronto otra persona. Claro. Entonces es darle esa importancia al fusagasugueño en temas de emplearse. Y hay algo muy importante, en Fusagasugá casi el 80% del empleo es informal y aparte de todo es inestable. Nosotros queremos empezar bajo el plan de desarrollo municipal, empezar a formalizar ese empleo. Que la persona tenga la garantía de decir, yo tengo un empleo formal con mis prestaciones sociales, pero aparte de todo tengo una estabilidad laboral. Cuando una persona tiene una estabilidad laboral le permite poder proyectarse financieramente, le permite tener acceso a incentivos crediticios, por ejemplo. Y eso se va a traducir no solo en crecimiento profesional, personal y familiar, sino también en organización y crecimiento de la misma ciudad. Producción me está indicando que nos queda poco tiempo, nos vamos al tercer punto o la tercera necesidad que necesita Fusagasugá. Bueno, voy a referirme, yo iba a hablar de un tema, pero voy a cambiarlo por el tema de la inclusión social. Señor, importantísimo el respeto. Fusagasugá tiene que tener una política de inclusión social. Siempre lo dije y lo sostengo y es algo que voy a debatir y voy a defender muchísimo. Aquí en Fusagasugá tiene que importar el niño, la niña, el joven, el adolescente, la mujer, el hombre, el campesino, porque el campesinado está muy vulnerado en Fusagasugá, los grupos étnicos, los grupos indígenas, los grupos afrodescendientes, una comunidad LGTBI, una comunidad en situación de discapacidad. Todos tenemos que tener un respeto, tenemos que impartir ese respeto y ese principio de igualdad entre cada uno de nosotros como ciudadanos. Yo le apuesto muchísimo a la inclusión social, realmente donde cada una de las personas sienta el respaldo del consejo, sienta el respaldo de una alcaldía, sienta el respaldo con políticas inclusivas e incluso también apostarle a un tema de protección medioambiental, un tema de protección hídrica. Importantísimo para esta ciudad que anterior o en lo que va de año desde que estoy en esta hermosa ciudad que me abrió las puertas, siempre he escuchado el problema del agua en Fusagasugá, el tema de la conservación de las fuentes hídricas, que es importantísimo, que en estos días voy a estar haciendo una entrevista también a un compañero que viene de la ciudad de Pasca para que hablemos precisamente de ese tema, la conservación del medio ambiente y el cuidado de las fuentes hídricas, importantísimo tema. Entonces, agradeciendo que estés acá, no quiero que termine esta entrevista. Este jueves hay un paro nacional en el país. Fusagasugá quizás sea eco de esa situación para que te dirijas un poco a tus seguidores, a los seguidores de esta productora Quinini TV, La Verdad de Cundinamarca también, que es uno de nuestros medios aliados, invitándolos a participar o a no participar y de qué forma consideras tú que deberían desarrollarse esta situación que de hecho se va a realizar este jueves. Bueno, en cuanto al paro nacional que se va a desarrollar este 21, yo personalmente lo apoyo y ahí le digo a la comunidad que es bueno hacer uso del derecho constitucional de la marcha, de la protesta. Pero siempre y cuando, y eso sí es algo que yo le digo a cada uno de los televidentes o los cibernautas, y es que hagamos una manifestación o una marcha pacífica, sin actos de vandalismo. Mire, el vandalismo no nos va a traer nada bueno, solamente una negación, y le va a dar pie de pronto al gobierno nacional para que diga, mira, ya salieron, pero a destruir el bien en público. No, actuemos con respeto, con disciplina, actuemos y salgamos a marchar o a este paro con criterio, con un argumento sólido, un argumento que realmente
tenga bases jurídicas, un argumento que realmente tenga esa racionalidad a la hora de actuar de nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que de pronto pueden en su momento salir solamente a dañar el bien público. Sí, que no es lo recomendable, porque si si las personas van a salir a protestar para exigir mejoras, no pueden destruir lo que ya tienen. Porque Exacto. quizás, y era algo que yo considero ilógico, y lo vi en varias protestas en la ciudad de Bogotá, que yo soy respetuoso de la forma de protesta de cada quien, pero veía, estamos protestando porque quizás no tenemos un buen sistema de transporte, pero quemaron 3 autobuses. Entonces, quemas lo que ya tienes. Exacto. Te falta muchísimo y el hecho más. no es destruir lo poco que tenemos, Sino construir. Construir, exactamente. Es construir, precisamente, buscar de una manera armónica realmente las soluciones que estamos aclamando, no con vandalismo, porque es que el vandalismo trae todo lo contrario, el efecto contrario. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Carlos Alberto Hernández, concejal del municipio de Fusagasugá por la Alianza Verde. 3 principios que prometió en criterios trabajarlos y debatirlos incansablemente: cultura ciudadana, empleabilidad e inclusión social. Cree que con estos 3 principios se van a mediano, corto y largo plazo a producir cambios tangibles en la ciudad de Fusagasugá. Para nosotros siempre es un placer. Esta Kinini TV es tu casa, tu programa Criterios está a la orden. Cada vez que quieras venir a este programa, sabes que ese sillón está abierto para que te puedas dirigir a tu pueblo. Se despide de ustedes Luis Enrique Hurtado, bajo la producción general de Alessandro Cardoso. Feliz miércoles.